Estimados amigos, sean bienvenidos a su programa CEO Talks. Es un gusto contar en esta ocasión con Ricardo Rivadeneira, quien actualmente es el presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil. La vida nos ha vuelto a juntar, somos amigos de mucho tiempo y hemos trabajado juntos, nos conocemos en el ámbito profesional. Y le pedí a Ricardo que viniera a conversar aquí a CEO Talks, a hablar de su vida, de su experiencia y de lo que actualmente significa llevar a la Bolsa de Valores y conducirla hacia un sendero de éxito. Gracias nuevamente por haber aceptado la invitación, Ricardo. Gracias, Alberto. Valoro mucho tu invitación y espero estar a la altura de tus inquietudes. Seguro de eso. Háblanos un poco de ti, de tu vida profesional, tus estudios. Siempre me gusta arrancar con esta entrevista conociendo la historia de quien nos acompaña. Bueno, mi vida profesional y mis estudios, soy economista, me gradué en la Universidad Católica hace una buena cantidad de años. En la universidad, en los 6 años de la universidad, en ese entonces, para obtener el título de economista, las carreras eran de duración de 6 años. Prácticamente desde el primer año trabajé, estudiaba y hacía dirigencia estudiantil. Fue bastante intensa mi carrera universitaria en la Católica, y de inmediatamente en ese periodo mismo que empecé a tener inquietudes profesionales, que ya las desarrollé habiéndome graduado, ya tenía algunos años trabajando, y posteriormente estudié una maestría en el IDE, en el Instituto de Desarrollo Empresarial, un MBA, y básicamente han sido las dos en la parte profesional de mis estudios, la base de mi conocimiento, más allá de cursos, seminarios o algún tipo de diplomado que lo he tenido. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Bueno, oficial, digamos. Oficial, formal. Yo empecé a trabajar en Financiera de Guayaquil. Tenía probablemente 21 años, 21 años, en los años 80, inicio de los 80. Y trabajé en lo que era en ese entonces una de las financieras más grandes del país, que eran instituciones de desarrollo, que daban crédito de desarrollo, los obtenían a través de multilaterales, estos créditos, y hacían como una banca de financiamiento a créditos en la industria, en el agro, en el comercio, pero principalmente de desarrollo de largo plazo. Correcto. Después esa financiera de Guayaquil se fusionó con el Banco Bolivariano y siguió después eso en los años 90. Pero yo salí. Después después de Financiera Guayaquil, estuve en el año 84, cuando fue adquirido, cuando el Banco de Guayaquil lo compraron el grupo de accionistas Guillermo Lazo y sus principales accionistas, y tuve la oportunidad de saltar al Banco de Guayaquil. Entonces tuve una experiencia interesante porque fuimos de los primeros ejecutivos que entramos a trabajar en el Banco de Guayaquil, y viví un proceso de transformación, un banco que no estaba entre los bancos importantes, era un banco que venía con un problema financiero y de solvencia serio, y a lo largo de casi 40 años ellos lo han colocado en ser el segundo banco del país, un banco con una plantilla de ejecutivos espectaculares. Tuve oportunidad de trabajar en 3 ocasiones con ellos, ya te lo contaré brevemente. Y después de Financiera Guayaquil tuve la oportunidad, me llamaron, trabajé con algunos ex Citibanqueros y fuimos al Banco Popular cuando fue comprado el Banco Popular por este grupo. En ese entonces lideraba Nicolás Landes y estaban otras personas como Francisco Romero Martínez, Gonzalo Fayoni y otros ejecutivos. Y ahí estuve un poco de tiempo, un periodo de 1 año y medio, cuando ya me dieron la oportunidad de trabajar en el Grupo Novoa, Corporación Novoa, todo lo que era Novoa, y estoy hablando con el desarrollo que ellos estaban haciendo en el proyecto del carro popular, que era el Fiat, en ese entonces, el Fiat Uno. Y ahí manejé la parte de las finanzas, el área de las finanzas, pero tenía que ver no solamente con la parte de los automóviles, sino también tenía que ver con la parte de los tractores, los Fiat Agri, que tenía que ver con la parte de los camiones Iveco, que tenía que ver con otras marcas como Chrysler, Daewoo, etcétera, etcétera. Pero seguí avanzando, no sé si tú quieras... No, adelante.
Ahí trabajé en el área de financiera como gerente de toda esa división en ese entonces, para poner un entorno probablemente año 89, 90, toda esa división, vivía todavía el señor Novoa, facturaba alrededor de 120 millones de dólares de ese entonces. De ese entonces. De ese entonces, pongámoslo claro en el entorno. Y era un grupo muy grande y ahí teníamos que trabajar muy intensamente. Inclusive se hizo una inversión en una planta ensambladora que se llamaba Coenanza. Ahí trabajé algunos años. Después ya se me presentó la oportunidad dentro del mismo grupo, todavía el señor Novoa en vida, y en la parte industrial la lideraba Isidro Romero, Roberto Vaquerizo en la parte de finanzas, y fui al Ingenio Azucarero Valdés, que el grupo lo había comprado en el año 92. Y yo fui el primer ejecutivo de todo ese grupo Novoa a tomar el desafío en una coadministración, porque era una mayoría muy sencilla la que tenía el señor Novoa. Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos porque tú formaste parte de los grupos que yo dirigí en ese momento como presidente de Valdesma. Sí, así fue. Y ahí ¿Qué año fue eso? En el año 92 empezó el proceso de... Para acordarme, estamos en 2023, es correcto. Fíjate tú el tiempo que ha pasado. Así es. Más de 30 años. Y ahí fue un desafío enorme. Realmente un ingenio muy complicado, eran 6.000 trabajadores, eran unos niveles de producción, eficiencias. Ahí me involucré muchísimo. Empecé como en la parte industrial y agrícola y tuve que ver todo este proceso. Y era la única forma, era entendiéndolo y sacrificando mucho del tiempo para poderlo entender. Esa fue una gran oportunidad. Ahí estuve en el grupo, en la parte, algunos años, en el Ingenio Azucarero Valdés y todo lo que tiene que ver con alcohol y producciones agrícolas. Posterior a eso, me fui a la Corporación Novoa. Se formó la Corporación Moderación Novoa, se forma la Corporación Novoa, y ahí me invitan a tomar la parte de la vicepresidencia de finanzas de la corporación, cuando era todo un grupo enorme, donde estaba ya la parte naviera, la parte bananera, la parte cartonera, la parte de plásticos, las compañías de seguro, todo este conjunto, este conglomerado. El grupo más grande del país privado que factura en ese entonces, si lo comparáramos en el año 95, era algunas veces menos que toda la corporación Novoa. Para ponerlo, no quiero dar nombres, pero era algunas veces menos que el volumen de ventas de todo lo que era la corporación. Y ahí tuve una experiencia bien interesante de la Corporación Novoa como vicepresidente de finanzas, veía toda la parte externa y la local en los temas que competían, ¿no? Es muy interesante. ¿Cuál dirías tú que tu trayectoria profesional es amplia hasta llegar a donde nos hemos vuelto a juntar, que es en el directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil? ¿Cuál dirías que son tus 3 principales valores ya como en la vida profesional? A veces nosotros, porque es normal y del ser humano, nos sobrevaloramos. Y no me gusta realmente decir cuáles son, pero si yo quiero ver en perspectiva qué es lo que ha sido mi vida, lo que ha sido tu vida. Yo creo que es compromiso. Yo creo que es compromiso. Primero, segundo creo que es transparencia, sinceridad con los accionistas, con los ejecutivos, con los colaboradores, ser sincero, frontal. A veces la forma afecta, claro, pero el fondo siempre ha sido el mismo. Si me explico, la transparencia, creo que la frontalidad, las cosas, hablarlas, eso lo aprendí cuando en el Ingenio Azucarero Valdés entramos en el año 92, habían 17 sindicatos y había muchas dificultades. Y uno de los temas que aprendí, que me lo dijo el abogado laboral de ese entonces, es: todo puede ser, pero tienes que ser sincero con los trabajadores, con los sindicatos tienes que hablar con claridad. La única forma de ganar confianza es diciendo las cosas como son y demostrando las cifras como son. Claro. Eso fue importante. Solamente quería terminar, después de la Corporación Novoa, que estuvo ahí, que miraba todos estos conglomerados de empresas, nace Novis. Y de ahí ya me voy al grupo Novis, donde desarrollé como director ejecutivo, CEO del grupo Novis, cuando ya Isabelita toma posesión y comienza a manejar negocios. Ahí mi relación con ella fue bastante intensa, ahí es cuando se forma el gobierno corporativo, ahí es que se forma a través de una asesoría de McKinsey, generamos un proceso ya de directorios, etcétera, etcétera. Y después de eso vino la crisis, año 98, 99, 2000, ese fue un aprendizaje enorme. Si yo puedo decir algo es que
las crisis, las verdaderas crisis o los verdaderos problemas es la mejor escuela de enseñanza. ¿Y qué aprendiste en eso? Bueno, ahí aprendes indudablemente primero a ser mucho más eficiente en el uso de los recursos. Comienzas a agudizar soluciones, comienzas a entender los problemas y las magnitudes del problema, y que el problema no es per se, tiene una serie de ramificaciones. Por lo tanto, cuando tú tomas una decisión tienes que evaluar verdaderamente todas las aristas y ver si trae consecuencias eso. A mí me ha tocado palparlo en el directorio, que tú siempre tratas de mirar todos los puntos de vista, conversas con todos los miembros del directorio para conocer lo que cada uno está pensando. Sí, eso es verdad. Y yo creo que... ¿Te gusta esa mirada holística? Me gusta, y te soy sincero, son los problemas, las crisis, las circunstancias las que sacan de la persona, de cualquiera, saca lo mejor, saca pero lo a ti te afinas. gusta, veo que te gusta tomar retos. Sí. ¿Te gusta tomar retos? Ahora has tomado, bueno... Tomamos, sí, un reto grande, ¿no? Sí, sí, es muy cierto. Y porque ahí vemos oportunidades de poder aportar nuestras experiencias, nuestros desafíos, y cuando ves con quiénes vamos a trabajar, realmente te sientes más seguro de poderlo hacer. Me refiero también porque comentaste el reto del ingenio. Sí. Y también el reto del banco que se estructuraba. O sea, en Sí. tu vida, si uno busca un hilo conductor, tú eres una persona que no le ha temido a los retos y a los desafíos y los ha asumido con responsabilidad. Sí, sí creo que nos gusta en general, todos tenemos eso, pero sí me gusta el desafío, pero cuando siempre acuerdas que vamos a trabajar sus accionistas en equipo, eso es muy importante. Con transparencia, con equipo, con valores identificados, podemos trabajar y resolver las cosas. Muy bien. Y entonces estábamos en la Corporación Novis, ahí fuiste su director. Fui el director ejecutivo, lo que hoy día le dicen CEO, ajá, correcto. Fui el primero, después de que Isabelita, como presidenta del directorio, asume ya las funciones ella, totales de Novis. Yo tomo la gestión ejecutiva, ¿no? Me hablaste de la consultoría con McKinsey en ese momento. Y ahí estaban las empresas y comenzó un proceso de reestructuración, de buen gobierno corporativo, un proceso de directorios, de comisiones, que comenzó desde el año 1998. Pero interesante, 99, porque lo que me estás 2000. diciendo, porque ahora se está hablando fuertemente y se está practicando fuertemente el gobierno corporativo, pero me estás hablando de hace más de 10 años. 20 años. 20 años atrás. Entonces, ya se venía trabajando. Ya se venía trabajando en eso. Es correcto, en eso Novis yo te diría que ha sido, sí. Visión adelantada. Sí, y en ese entonces ya se invitó a ser directores externos, vinieron directores externos, hubieron algunos directores con los cuales tuve una experiencia intensa. Y si hay algo te quiero decir que es muy cierto. Aquel, cuando tú le defines, en mi opinión, aquel que va en una corporación, sí, y va a ser un director ejecutivo, un presidente ejecutivo, es un hombre que es un hombre de staff. Si va a ser un verdadero director, un CEO ejecutivo, tiene que involucrarse en los negocios, no puede verlos de lejos, tiene que involucrarse, entender los negocios, dar el apoyo a los negocios, respaldar a esos gerentes generales, respaldarlos, llevar hacia el directorio, respaldar su posición, discutir, ampliar el tema, pero no puede ver de lejos, o sea, no puede estar tan solo para estar en la foto, para cuando las cosas de esa unidad de negocios están bien, ahí aparezco, pero cuando son los problemas me retiro y señalo, porque esa es la gran dicotomía entre esa persona ejecutiva del staff y los que están en la unidad de negocio. Después regresé yo a Novis, porque después de algunos años, ya cuando quedó todo esto y salimos de la crisis, ahí estaba el Banco de Crédito también dentro de todo esto de Novis, en el año 2002 ya me retiré y tomé un periodo para dedicarme mucho más hacia la familia y retorné y fui al Banco de Guayaquil. Me invitaron a regresar al Banco de Guayaquil, por eso digo es la segunda oportunidad. Y ahí estuve de gerente general de la administradora de fondos y fideicomisos del Banco de Guayaquil, que en ese entonces podían los bancos tenerlo, ahora ya la ley también ha regresado a este proceso. Pero ahí estuve unos 6 años y tuve una experiencia, pero de una corporación y de lo que venía de Novoa, de Novis, a un proceso, había que adaptarse y ese es otro tema importante. La gente
tenemos que adaptarnos a la adaptación, los tamaños de los negocios, pero eso no fue problema porque habían desafíos. Pero mira, esa es una característica importante porque si tú me cuentas toda la trayectoria de diversidad de cargos, diversidad de empresas, diversidad de negocios, tú has sido una persona que te has ido adaptando con el tiempo. Yo creo que eso es muy importante. Y creo que todos de una u otra forma tienen, a unos nos puede costar más o les puede costar más, pero el proceso es la capacidad de adaptación. Y ahí viene mucho de lo que tú también dices, ¿no? Es la visión, lo que puedan tener en el tema, en el fondo, el poder identificar por dónde. Tienes que adaptar el negocio, tal vez cambiarlo, tener que evolucionar, tal vez mutar a otras cosas, pero tienes que tener esa capacidad de adaptación. Y el ejecutivo también, ¿no? Me explico, debe de también en su gestión y en su dimensión de negocio. Fui a ver negocios fiduciarios y negocios de fondos de inversión. 6 años ahí fue una experiencia interesante. De ahí, Novis me invita a regresar. Regresas a Novis. Y regreso a Novis, ya 6 años después, y toco ahí, y ahí convenimos que iba a la unidad de negocio. Entonces regresaba a Novis, no a la staff, no a esa función número 1 de toda la Novis, en la parte ejecutiva, y regreso a ser cabeza del negocio agroindustrial y generador de electricidad y alcohol y toda la historia, pero así fue una experiencia también, ¿no? Porque ahí también había problemas en ese momento y hubo unos retos a desarrollarse. Ahí se contrató una consultoría, habían algunos gerentes de unidades, se les invitó a salir para reestructurar el proceso y ahí estuvimos un desarrollo de 6 años que fueron unos crecimientos, rentabilidades, productividades bastante interesantes, que ahí están en la historia. Pero al final lo que quiero decir es cómo terminas midiendo lo que fue un 92 en el ingenio a un 2015, 16 en el ingenio. Pues en vez de 6.000 ya habían 2.000 trabajadores. No fue de golpe, fue un proceso de años. Los niveles de cosecha manuales cayeron a los mínimos si no me equivoco, eran 10%, 15% y ya todo estaba mecanizado. Tú eres el proceso. un gerente general, un CEO con oficio, es una persona que ha liderado diferentes tipos de organizaciones. ¿Cuál dirías que son las 3 responsabilidades básicas de todo gerente que conduce una organización? A ver, yo creo que hay una responsabilidad enorme que es con tus colaboradores, con tus empleados, con la gente con la que estás. ¿Sí me explico? Es una responsabilidad enorme. Pero cuando hablo de ellos, yo lo sumo a los accionistas, indudablemente. Digo accionistas, stakeholder, los empleados, los funcionarios, todos en su conjunto. Esa es una responsabilidad enorme. Verdaderamente la segunda para mí es los clientes. Los clientes, el mercado. Es fundamentalmente importante. Responder a las necesidades del mercado, entender el mercado. Entender el mercado, competir en el mercado, ser transparente en el mercado, hacer crecer ese mercado, por decirlo. Esa es una segunda. Y tal vez una tercera, hay muchas, ¿no? Pero tal vez, y dentro de este tema, bueno, la tercera hoy día cobra mucho y se puede decir, y puedo quedar muy bien diciéndote el ambiental, el consumo eficiente, etcétera. Sí, es muy cierto y tal vez lo podemos poner en tercer lugar. Pero hay muchas, me explico, hay muchos ejemplos. La sostenibilidad del negocio a largo plazo, correcto. Porque sí, hablas bien del recurso humano, estás implícitamente hablando de eso, hablas bien del tema del mercado, sí me explico, y estás pensando en ello. Pero el conjunto es el negocio, la viabilidad de este negocio y la competencia y la competitividad de él en el largo plazo. ¿Hay alguna frase o algún quote que te guste repetir? ¿Algo que guíe tu trabajo? Hay frases, y me sonrío porque hay frases que tal vez a lo largo del tiempo colaboradores que han estado conmigo, una es, digo, cuando estamos trabajando, discutiendo alguna cosa, llanto sobre el difunto, por decir. Es decir, si hay que tomar acciones o hay que en este momento, si tienes que decir algo, si hay que quejarse, si hay llanto sobre, es en este momento. Y tal vez otra es, hay que moverse, si no el tigre nos come, por decir, ¿no? Tenemos que reaccionar. Es que no hay cosa más maravillosa que las frases, estos refranes que resumen de una manera magistral y que ilustran conceptos e ideas. ¿En tu vida hay algún mentor, hay alguna mentora que digas durante mi vida laboral, esta persona me ha dado algún consejo o me ha dado algunos consejos valiosos para mí? Sí, por supuesto, hay algunos, no es uno solo.
¿Hay algo que recuerdes de esa vida con cariño? ¿Alguien que yo fue importante recuerdo a alguien con mucho cariño, ya falleció, fue una de las personas en la parte financiera, estoy hablando finales de los 80 y una parte de los 90, un hombre brillante financieramente, un hombre además de mucho chairman, de mucho manejo, pero al mismo tiempo de una visión de negocios y financieros extraordinario. También puedo hablar de personas de altísimos valores. Hay una señora que tiene unos niveles de valores espectaculares, que transmite transparencia. ¿Y algún consejo o algo que ella te haya dicho o él te haya dicho? Nunca cierres una puerta, me decía ella, nunca cierres una puerta. Nunca cierres una puerta. Déjala que sea un poquito entreabierta, pero nunca cierres puertas. Esa es una, me la decía ella. Y el otro, la otra persona, pero no son los únicos, sería, yo lo sé, no nos da el tiempo, quisiera hablar con muchos otros. Tu honestidad y tu transparencia hace que no quieras mencionar nombres ni tampoco referirte a personas en particular porque vas a sentir que has dejado por fuera algo. Sí, es verdad. Yo pienso eso, que es lo que... Es correcto. Pero sí vale la pena traerlo porque digamos que, como dicen, el top of mind son lo que más recuerdas, ¿no es verdad? Entonces, nunca cierres una puerta, fue un buen consejo. ¿Algún otro consejo por ahí? Había otros consejos como decir que en vez de estar acomodando las palabras y tratando de hablar y ser muy gráfico, hay que ser muy directo a las cosas, ¿me explico? El mundo es muy intenso, muy rápido para estar perdiendo tiempo en adornar las cosas. Preferible siempre ser frontal, sincero, pero decir las cosas en su forma directa. De ahí que la comunicación es la comunicación franca, directa y al grano, quizás es una transparente, es una buena competencia de todo un buen CEO, digamos. Yo creo que sí. En la vida nos ha tocado interactuar con personas de todo tipo y también tienes que tener una capacidad porque no somos iguales para nada y te puedes encontrar con personas que toman su tiempo, que son de otra forma, que son muy eficientes y que son muy de resultados, pero toman rutas distintas, entonces también tienes que tener una capacidad de poderlos entender y saberlos llevar. Yo quisiera, antes de cerrar este ejercicio, ha sido bien interesante esta conversación, hemos pasado por tu historia de vida hasta llegar a este gran desafío y deseándote lo mejor para la bolsa y deseándonos realmente que nos vaya muy bien porque el país lo necesita un sistema bursátil potente y eficaz. El ejercicio es el siguiente, yo te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir lo primero que se te viene a la mente. Muy bien. Sector financiero. Fuerte. Novis. Un conglomerado que tiene desafíos. Trabajo en equipo. Éxito. Familia. Todo. Canadá. Experiencia en todo tipo de... Metas. Razón de ser. Liderazgo. Desafíos. Desafíos. Retos. Vida. Intensidad. Querido amigo, tú eres una persona que vive la vida con intensidad y que los retos te alimentan. Te agradezco muchísimo. Sigamos atentos a lo que Ricardo Rivadeneira sigue haciendo como presidente de la Bolsa y sigamos atentos a esta institución que tanto la necesita nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por darme esta oportunidad. A ti. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de Zen Group. Las mejores instalaciones para tus reuniones de negocios, conferencias y coworking, ubicados en el corazón de Urdesa. Zen Group.